Bueno, ahora tenemos un aviso importante para todos ustedes, los alumnos del diplomado. Vamos a tratar un tema que, si bien no es el tema más agradable, es muy importante que ustedes conozcan todos estos detalles para que podamos tener un diplomado, una conclusión de diplomado exitoso. Vamos a hablar ahora de la rúbrica de evaluación, es decir, cómo vamos a evaluarlos en el diplomado y qué nos va a llevar a su promedio final. Podemos dividir la rúbrica del diplomado en tres partes promediadas. El promedio de la evaluación modular, ahora voy a explicarlos uno por uno. El promedio de la evaluación modular, el promedio de los exámenes parciales y el promedio del trabajo final. La evaluación modular va a incluir tareas, práctica y examen modular. Todo esto se encuentra dentro de la plataforma, a excepción de la práctica, que se va a realizar los primeros módulos en línea y después se va a realizar pues, de forma ya presencial. La suma, el promedio de todo esto, de la calificación de su práctica y de toda esta parte de los módulos que están en la plataforma, se van a promediar y van a constituir un tercio de su calificación. El segundo tercio van a ser los exámenes parciales. Esta parte consta de 5 exámenes, 3 teóricos y 2 prácticos que se van a estar realizando periódicamente en diferentes fechas del diplomado para poder evaluar el conocimiento que ustedes han acumulado en este proceso. Esto se les va a avisar con tiempo para que ustedes puedan prepararse. Estos 5 exámenes, la calificación que ustedes obtengan en cada uno de ellos, se va a sumar y se va a promediar. Va a constituir el segundo tercio. Y finalmente, el trabajo final. El trabajo final tiene 2 partes principales. El documento que ustedes tienen que entregar antes de su presentación y la exposición, la presentación de este trabajo. Poco a poco vamos a ir dándoles las herramientas para que ustedes puedan construir este trabajo y puedan presentarlo al final de este diplomado. Este promedio de la exposición y de la calificación de su documento va a constituir el último tercio. Todo esto se va a promediar y esto nos va a dar un promedio final del diplomado, que debe ser, para poder aprobarlo, mayor a 8. Vamos a pasar ahora a estas condiciones que son muy importantes. ¿Cómo puedo reprobar el diplomado? Bueno, pues existen varias formas. Las podemos dividir en 2. Las formas relacionadas con el módulo y las formas con el diplomado general. En el módulo, las tareas no entregadas a tiempo o las tareas que estén reprobadas van a constituir una posibilidad de reprobar el módulo. También si se reprueba el examen modular. Todo esto dentro de la plataforma. Si hay una falta injustificada o si se reprueba la práctica que se vendrá a realizar de forma presencial. En este punto es importante aclarar que si se reprueba un módulo, se tiene derecho a un examen extraordinario de este módulo. Solo que únicamente tenemos derecho a un examen extraordinario por semestre. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros reprobamos un módulo por cualquiera de estas situaciones que hemos enunciado aquí, entonces podemos pedir nuestro derecho extraordinario, pero solo podremos tener 1 por semestre o 2 en todo el año. Entonces hay que utilizarlos con sabiduría. Esperemos que no los necesiten, pero es importante que lo sepan. Esas son las formas de reprobar el módulo. Si reprobamos el módulo, automáticamente reprobamos el diplomado, que es la siguiente parte. ¿Cómo reprobar el diplomado? Si reprobamos un módulo con cualquiera de las acciones que vimos en la parte anterior. Si tenemos más de 3 faltas, aunque sean justificadas. Si estas faltas son justificadas por enfermedad, aún así, si son más de 3, precisamente por la cantidad limitada de prácticas que tenemos, pues ya no se podrá aprobar el diplomado. Si no se entrega el trabajo final, o si no se entrega el documento del trabajo final, o si no se presentan ustedes a exponer su trabajo final, también estarán automáticamente reprobados. Si reprobamos un examen parcial y hemos perdido nuestro derecho al examen extraordinario, también reprobaremos. Si hicimos el examen extraordinario del módulo y lo reprobamos, también se reprobará el diplomado. También es muy importante que lean esta parte de la carta compromiso y del reglamento, porque si no se cumplen algunos de los puntos en los que ahí ustedes han hecho este compromiso con nosotros, pues también estarán en camino a reprobar el diplomado. Sé que es un tema que no es agradable, pero es importante que ustedes tengan conocimiento de todo esto para que podamos apoyarlos en lo que sea necesario y no lleguemos a perder todo este esfuerzo que ustedes han hecho para poder estar aquí.
Muchas gracias.
Bueno, ahora tenemos un aviso importante para todos ustedes, los alumnos del diplomado. Vamos a tratar un tema que, si bien no es el tema más agradable, es muy importante que ustedes conozcan todos estos detalles para que podamos tener un diplomado, una conclusión de diplomado exitoso. Vamos a hablar ahora de la rúbrica de evaluación, es decir, cómo vamos a evaluarlos en el diplomado y qué nos va a llevar a su promedio final. Podemos dividir la rúbrica del diplomado en 3 partes promediadas. El promedio de la evaluación modular, ahora voy a explicarlos uno por uno. El promedio de la evaluación modular, el promedio de los exámenes parciales y el promedio del trabajo final. La evaluación modular va a incluir tareas, práctica y examen modular. Todo esto se encuentra dentro de la plataforma, a excepción de la práctica, que se va a realizar los primeros módulos en línea y después se va a realizar pues de forma ya presencial. La suma, el promedio de todo esto, de la calificación de su práctica y de toda esta parte de los módulos que están en la plataforma, se van a promediar y van a constituir 1/3 de su calificación. El segundo tercio van a ser los exámenes parciales. Esta parte consta de 5 exámenes, 3 teóricos y 2 prácticos que se van a estar realizando periódicamente en diferentes fechas del diplomado para poder evaluar el conocimiento que ustedes han acumulado en este proceso. Esto se les va a avisar con tiempo para que ustedes puedan prepararse. Estos 5 exámenes, la calificación que ustedes obtengan en cada uno de ellos, se va a sumar y se va a promediar. Va a constituir el segundo tercio. Y finalmente, el trabajo final. El trabajo final tiene 2 partes principales. El documento que ustedes tienen que entregar antes de su presentación y la exposición, la presentación de este trabajo. Poco a poco vamos a ir dándoles las herramientas para que ustedes puedan construir este trabajo y puedan presentarlo al final de este diplomado. Este promedio de la exposición y de la calificación de su documento va a constituir el último tercio. Todo esto se va a promediar y esto nos va a dar un promedio final del diplomado, que debe ser, para poder aprobarlo, mayor a 8. Vamos a pasar ahora a estas condiciones que son muy importantes. ¿Cómo puedo reprobar el diplomado? Bueno, pues existen varias formas. Las podemos dividir en 2. Las formas relacionadas con el módulo y las formas con el diplomado general. En el módulo, las tareas no entregadas a tiempo o las tareas que estén reprobadas van a constituir una posibilidad de reprobar el módulo. También si se reprueba el examen modular. Todo esto dentro de la plataforma. Si hay una falta injustificada o si se reprueba la práctica que se vendrá a realizar de forma presencial. En este punto es importante aclarar que si se reprueba un módulo, se tiene derecho a un examen extraordinario de este módulo. Solo que únicamente tenemos derecho a un examen extraordinario por semestre. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros reprobamos un módulo por cualquiera de estas situaciones que hemos enunciado aquí, entonces podemos pedir nuestro derecho extraordinario, pero solo podremos tener 1 por semestre o 2 en todo el año. Entonces hay que utilizarlos con sabiduría. Esperemos que no los necesiten, pero es importante que lo sepan. Esas son las formas de reprobar el módulo. Si reprobamos el módulo, automáticamente reprobamos el diplomado, que es la siguiente parte. ¿Cómo reprobar el diplomado? Si reprobamos un módulo con cualquiera de las acciones que vimos en la parte anterior, si tenemos más de 3 faltas, aunque sean justificadas. Si estas faltas son justificadas por enfermedad, aún así, si son más de 3, precisamente por la cantidad limitada de prácticas que tenemos, pues ya no se podrá aprobar el diplomado. Si no se entrega el trabajo final, o si no se entrega el documento del trabajo final, o si no se presentan ustedes a exponer su trabajo final, también estarán automáticamente reprobados. Si reprobamos un examen parcial y hemos perdido nuestro derecho al examen extraordinario, también reprobaremos. Si hicimos el examen extraordinario del módulo y lo reprobamos, también se reprobará el diplomado. También es muy importante que lean esta parte de la carta compromiso y del reglamento, porque si no se cumplen algunos de los puntos en los que ahí ustedes han hecho este compromiso con nosotros, pues también estarán en camino a reprobar el diplomado. Sé que es un tema que no es agradable, pero es importante que ustedes tengan conocimiento de todo esto para que podamos apoyarlos en lo que sea necesario y no lleguemos a perder todo este esfuerzo que ustedes han hecho para poder estar aquí.
Muchas gracias.